8 de junio de 1708. Frente a Cartagena. Un fragor de cañones rompe la brisa. En minutos, un coloso se ahoga. Y con él, la fortuna que cambiaría el destino de un continente. Veremos la tensión de los últimos instantes, cuando el San José, joya de la flota de Indias, se convirtió en un ataúd flotante frente a sus propias costas. Descubrirás el peso real de su tesoro, no solo oro y esmeraldas, sino la sangre vital que financiaba una guerra global y la hegemonía de un imperio. Entenderás por qué el San José no es solo un pecio, sino la leyenda viva de un poder sumergido, un enigma que el océano no ha querido entregar por completo. Esta es la historia del naufragio más valioso de la historia. Empezamos. El 8 de junio de 1708, frente a la imponente Cartagena de Indias, el rugido de los cañones británicos desgarra la brisa caribeña. Un coloso naval, el galeón español San José, se estremece bajo el fuego enemigo. No era solo un barco, era una fortaleza flotante, un sueño imperial, y en sus entrañas, un secreto que el tiempo solo haría más legendario, el tesoro. Este no es un simple pecio, es la materialización de la riqueza colonial en su estado más puro. El tesoro del San José es el cargamento fabuloso que la corona española intentaba transportar desde sus posesiones americanas, una auténtica fortuna de oro, plata y esmeraldas. Junto a inestimables objetos de valor, destinados a financiar la guerra de sucesión española. No hablamos de un mero hallazgo arqueológico, sino del botín más valioso jamás hundido, un arca de Noé de riquezas coloniales que se tragó el Caribe. Construido una década antes, en 1698, en los astilleros de La Habana, el San José era la joya de la flota de Indias. El convoy encargado de canalizar las vastas riquezas de las colonias americanas hacia la metrópolis. Cada viaje era una proeza, una arteria vital para el imperio, y en esta ocasión, la vena principal estaba sobrecargada. El tesoro simboliza ese flujo incesante de metales preciosos, el pilar económico que sustentaba la hegemonía española en Europa. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Es precisamente su valor lo que lo eleva a la categoría de mito. Se estima que su valor, ajustado a precios actuales, supera los 17.000 millones de dólares, una cifra que lo convierte en el tesoro sumergido de mayor valor en la historia. Su existencia, o mejor dicho, su ausencia durante siglos, es un símbolo hiriente del apogeo y el posterior declive del Imperio Español, una era donde la plata de Potosí y el oro de Nueva Granada fluían sin cesar hacia Europa. En sus bodegas, el San José guardaba más de 200 toneladas de metales preciosos. 11 millones de monedas, entre escudos de oro y reales de plata, brillaban junto a 1,5 centenar de esmeraldas de calidad excepcional, extraídas de las minas de Muso. Cada pieza de este tesoro era un fragmento de una época, un testimonio del poder y la ambición colonial. La batalla de Cabo de Santa Marta fue su némesis. Bajo el ataque implacable de una escuadra británica, el San José luchó con la desesperación de quien protege no solo su vida, sino la fortuna de una nación. Los archivos navales españoles y británicos documentan el fragor de aquel combate final, que culminó con una explosión devastadora que selló el destino del galeón y de su tesoro en las profundidades, llevándose consigo a casi 600 almas. Durante más de 3 siglos, ese tesoro fue solo una leyenda. Pero su descubrimiento en 2015 por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia no solo revivió la historia, sino que encendió un polvorín legal y moral a escala global. Colombia lo reclama como patrimonio nacional inalienable, España lo exige como propiedad soberana, y una empresa privada, Search Armada, aún intenta validar un reclamo de los años 80, infructuoso hasta hoy. Este debate sobre la soberanía, la arqueología submarina y la propiedad de tesoros históricos es, en sí mismo, parte de la magnitud de este hallazgo. Más allá de la cifra astronómica, el galeón San José y su inestimable carga representan un hito. Es la cápsula del tiempo más rica de la historia, una ventana al corazón de un imperio que se desangró en el Caribe. Y su rescate, o simplemente su comprensión, sigue siendo el desafío más grande de la arqueología y la diplomacia moderna. El tesoro del galeón San José, el botín más valioso hundido en el Caribe. La leyenda se hizo tangible en las profundidades del Caribe. Más allá del eco de cañonazos y las fábulas de fortuna, existe una realidad de oro, plata y esmeraldas que ha desafiado al tiempo y a la humanidad por más de 3 siglos. El tesoro del galeón San José. Este no es un simple pecio, es un coloso de la historia sumergido, una cápsula del tiempo cuyo contenido no solo tiene un valor económico astronómico, sino también un peso histórico y cultural incalculable. Es la promesa de una riqueza sin par, un dilema diplomático y el desafío definitivo para la arqueología submarina. El galeón San José, un navío de guerra imponente, no fue diseñado para ser un arca hundida, sino el custodio de la vitalidad económica de un imperio. Construido en 1698 en los astilleros de La Habana, representaba la cúspide de la ingeniería naval de su época.
pertenecía a la célebre flota de Indias, la espina dorsal del comercio transatlántico español, cuya misión era clara y vital, transportar las riquezas extraídas de las colonias americanas de vuelta a la metrópoli. En este contexto, el tesoro del galeón San José no era un botín acumulado al azar, sino la savia que irrigaba las arcas de la corona, destinada a financiar la exhaustiva Guerra de Sucesión Española. Un conflicto que definía el futuro de Europa. Su funcionalidad como transporte de estos bienes lo convierte en el epicentro de un sistema global que movía cantidades de metales preciosos nunca vistas hasta entonces. La magnitud del tesoro del galeón San José es lo que lo distingue de cualquier otro hallazgo submarino. Los documentos históricos, cotejados por expertos, sugieren que la carga del San José superaba las 200 toneladas de metales preciosos. Dentro de sus bodegas selladas por el lodo y el agua, se estima que yacen más de 11 millones de monedas, una mezcla deslumbrante de doblones de oro y piezas de plata, acuñadas con el sello de los reyes españoles. A esta cifra asombrosa se suman 150 esmeraldas de alta calidad, gemas extraídas de las minas colombianas, consideradas entre las más finas del mundo. El valor actual del tesoro del galeón San José, proyectado en más de 17.000 millones de dólares, lo posiciona no solo como el tesoro más valioso jamás hundido, sino como un símbolo tangible del apogeo y, paradójicamente, el inicio del declive del Imperio Español en su lucha por mantener la hegemonía global. Estas características claves son las que otorgan al galeón su estatus mítico y su relevancia contemporánea. El periplo final del tesoro del galeón San José fue tan dramático como su valor. La tarde del 8 de junio de 1708, el galeón, en su último viaje desde Portobelo hacia Cartagena de Indias y con destino final España, se encontró con el destino en la batalla de Barú, también conocida como la batalla de Cabo de Santa Marta. Una flota británica, bajo el mando del comodoro Charles Weyer, interceptó a la flota de Indias, buscando despojar a España de su preciosa carga. Lo que siguió fue un combate naval intenso y brutal, meticulosamente documentado en los archivos navales tanto españoles como británicos. El San José, el buque insignia de la escuadra, se enzarzó en un duelo mortal con el HMS Expedition. Tras varias horas de intercambio de artillería, y con el galeón ya envuelto en llamas, un catastrófico incidente, probablemente la explosión de la Santa Bárbara, el pañol de pólvora, lo partió en dos. Se hundió rápidamente, llevándose consigo a casi toda su tripulación de 600 hombres y, más crucialmente, a el tesoro del galeón San José, que se precipitó a más de 600 metros de profundidad. Aquel incidente selló para siempre el destino de la valiosa carga y la convirtió en un enigma subacuático durante siglos. La pérdida del tesoro del galeón San José no fue solo una tragedia humana, fue un golpe devastador para la corona española. En un momento crítico de la Guerra de Sucesión, cuando las arcas imperiales estaban al límite, la desaparición de tal cantidad de oro, plata y esmeraldas impactó directamente en la capacidad de España para financiar sus operaciones militares. La magnitud de esta pérdida económica es intrínseca a la historia del tesoro del galeón San José. Representa no solo un revés financiero, sino también un símbolo del coste humano y material de la lucha imperialista y la vulnerabilidad de las rutas comerciales transatlánticas. Su hundimiento se convirtió en una leyenda de inmensa riqueza perdida, alimentando la imaginación de cazatesoros y la frustración de la monarquía. La búsqueda del tesoro del galeón San José ha sido una obsesión durante décadas, marcando un hito fundamental en su historia moderna. Las proezas tecnológicas del siglo XXI finalmente hicieron posible lo que antes era impensable. En 2015, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, en colaboración con la Armada de Colombia, anunció el descubrimiento del galeón. Esta revelación, lejos de resolver el misterio, desató una nueva serie de complejidades y debates, reposicionando a el tesoro del galeón San José en el centro de la atención mundial. La confirmación de su hallazgo fue un triunfo de la arqueología submarina, pero también el detonante de una controversia legal y ética que sigue sin resolverse. Las controversias en torno a la propiedad del tesoro del galeón San José son tan valiosas como la carga misma. Colombia, como Estado soberano en cuyas aguas territoriales fue hallado, lo reclama fervientemente como patrimonio nacional inalienable, bajo una ley que busca proteger este tipo de descubrimientos para la nación. Sin embargo, España, amparada en la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de 2001, que Colombia no ha ratificado y España sí, exige el tesoro del galeón San José como propiedad soberana. Su reclamo se basa en la inviolabilidad de los buques de guerra, un principio fundamental del derecho marítimo internacional. A este complejo escenario se suma una tercera parte, la empresa privada Sea Search Armada, SSA, que afirma haber localizado el galeón en la década de 1980. Sin embargo, sus coordenadas no coinciden con el hallazgo oficial colombiano, y sus intentos de reclamar una parte sustancial del tesoro han sido infructuosos hasta hoy. Estas disputas ponen de manifiesto la intrincada red de leyes marítimas, herencia histórica y ambición económica que rodea a el tesoro del galeón San José.
El impacto del tesoro del galeón San José tras su descubrimiento en 2015 fue global y multifacético. Generó un debate sin precedentes sobre la soberanía de los estados sobre el patrimonio cultural subacuático, la ética de la arqueología submarina y la propiedad de tesoros históricos. Más allá de su valor intrínseco, el tesoro del galeón San José se ha convertido en un caso de estudio crucial que desafía las convenciones internacionales y los principios de la preservación cultural. Su futuro, ya sea como exhibición museística in situ o recuperado para la investigación y el disfrute público, sigue siendo incierto. Lo que es indudable es que el tesoro del galeón San José trasciende el oro y las esmeraldas, es un monumento a una era, un enigma sin resolver. Es también un espejo en el que se reflejan las complejidades de nuestra relación con el pasado, el patrimonio y la ambición humana. Su rescate, o simplemente su comprensión profunda, se mantiene como el mayor desafío de la arqueología y la diplomacia moderna, una historia que aún espera su capítulo final. El tesoro del galeón San José, más allá de su condición de cargamento mítico, se ha erigido en un caso de estudio crucial que desafía las convenciones internacionales y los principios de la preservación cultural. Su futuro, ya sea como exhibición museística in situ o recuperado para la investigación y el disfrute público, sigue siendo incierto. Lo que es indudable es que el tesoro del galeón San José trasciende el oro y las esmeraldas, es un monumento a una era, un enigma sin resolver y un espejo en el que se reflejan las complejidades de nuestra relación con el pasado, el patrimonio y la ambición humana. La razón por la que el tesoro del galeón San José permanece grabado en la memoria colectiva, y seguirá siéndolo, reside en su valor incalculable y el torbellino de controversias que desata. No se trata de un simple naufragio, hablamos del tesoro más valioso jamás hundido, con una estimación que supera los $17.000 millones actuales. Esta cifra sideral no solo habla de riquezas, sino del propósito original de estas, financiar la convulsa Guerra de Sucesión Española, un conflicto que redefinió Europa. El galeón, construido en 1698 en La Habana, era una arteria vital de la flota de Indias, encargado de transportar las riquezas desde América hacia la metrópoli, simbolizando el apogeo y, paradójicamente, el inicio del declive del Imperio Español. Su abrupto final, en 1708, durante la batalla de Cabo de Santa Marta, no fue un accidente fortuito. Fue el resultado de un intenso combate naval con una flota británica, un evento dramático documentado en los archivos navales de ambas naciones. Ese día, el tesoro del galeón San José, con sus más de 200 toneladas de metales preciosos, incluyendo 11 millones de monedas de oro y plata, y 150 esmeraldas de alta calidad, se sumió en las profundidades caribeñas, sellando su leyenda. Pero la historia del tesoro del galeón San José no terminó con su hundimiento. Su redescubrimiento en 2015 por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, no solo trajo a la luz el pecio, sino que desató una tormenta diplomática y legal de alcance global. Las controversias son el epicentro de su legado. Colombia lo reclama como patrimonio nacional, un símbolo irrenunciable de su historia y soberanía. España, por su parte, exige su devolución amparada en la propiedad soberana de sus buques de guerra. Y en el telón de fondo, la empresa privada Sea Search Armada, que en la década de 1980 intentó, sin éxito legal, hacerse con el botín, subraya la voracidad que despierta. Este debate no es meramente sobre la posesión de oro, es una disputa fundamental sobre soberanía, los límites de la arqueología submarina y la propiedad de tesoros históricos que trascienden fronteras. El impacto de este hallazgo es profundo y duradero. El tesoro del galeón San José nos obliga a confrontar preguntas esenciales sobre quién es el verdadero custodio del pasado. ¿Es la nación en cuyas aguas yace? ¿Es la nación que lo creó y lo perdió? ¿O es, quizá, un patrimonio universal que pertenece a la humanidad? Los 11 millones de monedas de oro y plata, las 150 esmeraldas de incalculable pureza, no son solo objetos, son piezas de un rompecabezas histórico que aún espera ser ensamblado. Son testimonios mudos de un comercio transcontinental, de batallas navales épicas y de un imperio en su crepúsculo. Su rescate, o simplemente su comprensión profunda, se mantiene como el mayor desafío de la arqueología y la diplomacia moderna, una historia que aún espera su capítulo final. El tesoro del galeón San José es, en última instancia, una cápsula del tiempo, un recordatorio tangible de una era de expansión y codicia, y un desafío contemporáneo que redefine nuestra relación con el vasto e inexplorado patrimonio sumergido de nuestro planeta. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.